amigos, muy buenos días y ahora mejores, muy buenos días de verdad. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, por supuesto a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Les recuerdo nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter, @JairCuba. En la cuenta del programa Frente a Frente 9 puede suscribirse también en mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Y les comento que estamos en vivo en nuestra cuenta de Instagram, Jairo Cuba. Estamos absolutamente en vivo a través de la red social Instagram. Y hoy muy contento porque, mis amigos, estamos estrenando nuevo set aquí en su programa Frente a Frente. Poco a poco vamos renovando muchas cosas, sobre todo nuestra plataforma multimedia y también todo lo que tiene que ver con la difusión de nuestra señal. Así que bienvenidos a nuestro programa Frente a Frente y a nuestro nuevo set aquí, y con ello le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Antes, algunos comentarios que tienen que ver con el tema educativo, leyendo algunas informaciones de nuestra apreciada amiga Elba Fermín. Estaba hablando acerca de una cantidad de cláusulas que no se han podido reivindicar. Tiene que ver con el tema de los maestros. Y de nuevo, no son declaraciones de la profesora Elba, sino de algunos otros voceros. De nuevo se tiene previsto tomar la calle para que los maestros soliciten sus reivindicaciones laborales. Si hay algo, mis amigos, que tiene que tomarse en cuenta en este país, es precisamente la reivindicación laboral de quienes se dedican a la enseñanza. Por otro lado, mis amigos, en el día de ayer también pudimos conocer las distintas vocerías de los partidos políticos. Y a mí me llama poderosamente la atención, como dije anteriormente, ayer cuando conversaba con Mario Dunn, yo le preguntaba, le hacía una pregunta puntual, le decía que a mí me daba la impresión de que este caso que está ocurriendo en este momento en el país, indistintamente de todo lo que representa como un escándalo político de corrupción, de cualquier manera yo creo que no ha tomado la dimensión precisa. Y me da la impresión también de que creo que el partido de gobierno, el PSUV, varios de sus dirigentes importantes están vinculados en esto. Esto ha pasado, si se quiere, tratando de desviar la atención hacia otro tipo de información. También dije ayer que normalmente en tiempo de la llamada Cuarta República, una situación como esta hubiese activado de manera inmediata a la Comisión de Contraloría de la llamada Asamblea Nacional. Bueno, sobre este y otros temas, mis queridos amigos, también les recuerdo que nuestro programa puede ser visto en reposición a partir de las 8 de la noche con un nuevo horario. Sobre este y otros temas vamos a conversar en la mañana de hoy con nuestro apreciado amigo Claudio Fermín, quien hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros absolutamente en vivo y, bueno, estrenar este nuevo set. Te doy la bienvenida, Claudio. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Jairo, y muchas gracias a Mira TV y a ti por tenerme presente. Bueno, siempre. Tú sabes que este es un programa, Claudio, que durante el tiempo que hemos estado en esta segunda etapa, primero se llamaba Entre Fuegos y ahora Frente a Frente. Entre Fuegos lo inauguró nuestro apreciado colega Martínez Natera. Para descanso. Lo hacía con Ramón Castellano. Sí. Y después se inició esta etapa de Frente a Frente, más o menos con el mismo corte, y siempre haciendo un periodismo plural, donde es importante oír todas las ideas. Lo primero que quiero, Claudio, comenzar es conocer tus apreciaciones acerca de porque esto es un escándalo, lo que está ocurriendo, y si tienes la misma percepción mía, que pareciera que no hay como una actitud rotunda,
Y me llama poderosamente que no se haya activado la Comisión de Contraloría para revisar un caso como este, tan delicado, donde se involucra además la industria petrolera. Pienso que quizás este es el primer caso de su naturaleza, porque el escándalo de irregularidades y de corrupción sobre el que estamos empezando a conocer, no solamente se trata de un hecho de mala administración, como ha habido otros o hubo otros en el presente y en el pasado, de mala administración de recursos de una oficina pública o de malversación de fondos públicos o de corrupción. No estoy con eso disminuyendo la importancia de la corrupción tradicional, pero entendíamos por corrupción siempre, en términos sencillos, como los dineros que están en el Estado, que están en el Tesoro, son sustraídos, para decirlo de alguna manera coloquial. Sin embargo, aquí nos ha ocurrido a los venezolanos, porque nos afecta a todos, algo insólito, que es que este caso de corrupción tiene que ver con dineros que nunca entraron al Tesoro. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, es un caso dramático. Dentro de este esquema de sanciones y de bloqueo económico, Venezuela ha sido excluida, Venezuela me refiero al Estado venezolano, ha sido excluida del sistema financiero internacional. Un particular puede importar automóviles, un particular puede hacer negocios en otros países y hacer transferencias con sus cuentas bancarias, pero el Estado venezolano, y allí PDVSA, Petróleos de Venezuela, tiene una connotación magna dentro del Estado venezolano, simplemente ha sido bloqueado. No pueden tener cuentas en una gran cantidad de países, no pueden hacer transferencias financieras, es decir, se les impide la actividad comercial, no pueden transportar por las vías convencionales sus productos, y entonces toda esta situación de bloqueo es el hábitat, es el escenario en el que ocurre este nuevo hecho dramático y escandaloso de corrupción, ha obligado al Estado venezolano para sobrevivir ante este bloqueo, bueno, a negociar su petróleo, no de manera directa, que se lo quiere vender a A o a B o a C, sino que tiene que triangular, lo que llaman triangular, que es que se lo vende a una entidad o a un instituto o a un particular o a un Estado, para que ese Estado se lo venda a otro y ese se lo pueda vender a otro, para tratar de sortear, de evadir así las sanciones, el bloqueo. Y además que tiene que triangular, es decir, que tiene que ir vendiendo por intermediaciones, 2, 3, 4 intermediarios su petróleo, además lo vende a descuento, es decir, lo vende a un costo, a un precio mucho menor del que realmente vale el petróleo venezolano. Bueno, y todo esto es en un ambiente de absoluta oscuridad, de mucha opacidad, un ambiente desconocido, porque como no hay transacciones financieras normales, porque la banca no acepta al Estado venezolano con este bloqueo, entonces todas estas operaciones son en efectivos. Es un submundo, este submundo de las negociaciones petroleras en los últimos años con el bloqueo. Y hasta donde tenemos entendido, y hago esta aclaración a todos a los televidentes, hasta donde tenemos, y digo esto porque es que no ha habido un parte oficial de parte del gobierno, no ha habido una información oficial donde se diga, mire, de manera oficial nos ocurrió esto y esto y esto, sino que todo lo hemos ido conociendo por cuotas, hasta donde tenemos entendido. Bueno, esta situación ha sido no solamente indignante, dramática, sino también vergonzosa, porque el gobierno con las personas o con los entes comerciales con los que está haciendo negocio, a quienes les pidió que transportara su petróleo o que comprara, que intermediara su petróleo para luego vendérselo a X o Y, resulta que al gobierno
lo estafaron. El gobierno fue estafado, fue robado. Bueno, fue estafado en medio de su propio entorno. En medio de una red. Claro. En medio de una red. Porque, no, cuando me digo al gobierno me refiero al Estado venezolano ha sido burlado. Ahora, ¿ha sido burlado por quién? Ha sido burlado porque en esta red de oscuridad que se fue tejiendo, con todos los que triangulan y venden y sobrevenden, bueno, hubo gente, empleados, funcionarios implicados. Ahora, Claudio, y empresarios implicados. Fíjate. Ahora, no terminamos, perdón Jairo, no terminamos por conocer el enredo. Lo que sí sabemos, en fin de cuentas, es que barriles y barriles de petróleo, que todavía no sabemos la cantidad, centenares de miles de barriles de petróleo venezolanos que salieron de Venezuela para ser vendidos, pues ese dinero nunca ingresó. Es una cosa realmente escandalosa, ¿no? Fíjate, cuando tú hacías toda esa descripción de todo lo que tiene que hacer el gobierno con la triangulación para el tema de la venta del petróleo, yo reflexionaba viéndote hablar y digo, pero nada de eso justifica la acción. No, por supuesto que no, pero esto lo explica lo que estoy tratando de introducir, ¿no? No, por supuesto. No sé si lo logro. Así lo interpreté sí. yo. Lo que trato de introducir es que en este caso no se trata del hecho de corrupción igualmente vergonzoso al que conocíamos antes, que era el sobreprecio, o la corrupción que era la comisión, o la corrupción que ha existido, pero el tráfico de influencia, que era la obra cobrada y no ejecutada, sino que ahora estamos en presencia de una nueva modalidad, un petróleo venezolano que salió y que nunca entró ese dinero y que además el propio gobierno no sabe ni siquiera dónde está, porque en esa red de oscuridad no se ha recuperado el dinero. No, ni sabe a dónde fue a parar, porque en esa red hubo tanto funcionarios como empresarios que formaron parte de esa red, y ahí es donde estoy convencido que los venezolanos necesitamos que el gobierno informe, al menos que informe lo que hasta ahora ha averiguado, porque lo voy a poner en estos términos: el presupuesto nacional que la Asamblea Nacional aprobó el mes de diciembre pasado, del año pasado, el presupuesto nacional llegó a un monto en cifras redondas de 10.000 millones de dólares. Bueno, se estima que esta cantidad que nunca ingresó en estos enredijos, en esta cochinada pues que acaba de ser descubierta, esta cantidad supera el presupuesto nacional y algunos estiman que hasta lo duplica. Yo no puedo dar una cifra porque, como digo, ni siquiera el propio gobierno lo ha informado. Recuerdo que en los primeros días, Jairo, o mejor dicho, las primeras horas, cuando se supo este escándalo, se hablaba de 3.000 millones. Después el propio Germán Escarrá, que es un vocero autorizado del chavismo, llegó a hablar de 23.000 millones de dólares. Entonces estamos en manos de la... Y yo me quedé corto ayer, Claudio, porque yo ayer dije que la mitad del presupuesto. Ahora, fíjate... No, más el doble, según algunas estimaciones. Bueno, fíjate, Claudio, tú eres un hombre de amplia experiencia, fuiste diputado también, fuiste alcalde de Caracas, tú tienes experiencia en esto. Es decir, estuviste en la cuarta y ahora estás en la quinta. Hiciste la transición. Claudio, yo era reportero del Congreso. Con cuestiones menores, inmediatamente se activaba la Comisión de Contraloría y se activaban una serie de subcomisiones para hacer la investigación. ¿Qué nos está pasando a nosotros los venezolanos? Hemos perdido la brújula, hemos perdido el decoro, nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones para hacerlas algo cotidiano. Independientemente de la oscuridad en que este hecho se mueve, de las penumbras en que está ocurriendo, porque, insisto, no tenemos una información oficial de parte del gobierno, que es quien tiene el mayor conocimiento de lo que ha ocurrido. Del gobierno tenemos unas acciones, es decir, el propio Ejecutivo tomó una decisión de desnudar este hecho, el propio Ejecutivo tomó la decisión de encarcelar, perseguir a los que hasta ahora ha identificado, pero no ha dado una información oficial, y dentro de ese propio escenario incompleto, este es un rompecabezas al que le faltan muchas piezas, dentro de ese propio escenario, yo he dicho en estos días, y quiero repetirlo aquí en tu programa, Jairo, que lo que sí podemos comenzar a hacer, aunque no se conozca todavía toda la dimensión del hecho y no se tengan todavía todos los detenidos,
Lo que sí hay que hacer es revisar el organismo contralor, que es tu pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la función contralora en Venezuela? Porque quien te controla, quien te investiga, no puede ser tu subalterno. Quien te controla no puede ser el que tú has designado según tu propio criterio. Quien te controla no puede ser el que te pide permiso para él nombrar sus directores esperando que tú se los postules o se los designes. Es decir, el que controla tiene que tener un mínimo de autonomía, de independencia. Y frente a este escándalo mayúsculo, frente a esta situación que ha estremecido el país, el PSV tiene que reaccionar. Y la Asamblea Nacional. Bueno, es que la Asamblea Nacional tiene que reaccionar. Es cierto que hay poderes públicos como la Contraloría, por ejemplo, que están designados por 7 años conforme a la Constitución. Pero ¿dónde ha estado la Contraloría en todo este proceso? Porque si bien es cierto que tenemos bloqueo desde el año 17, un bloqueo fuerte contra Venezuela, no menos cierto es que las instituciones no se han clausurado. Entonces, todas las instituciones, la Contraloría General de la República entre ellas, y fundamentalmente ella, tenía que reaccionar frente a estas nuevas modalidades de hacer negocios del Estado. Claro, tengo que hacer un corte. Tengo que hacer un corte. Y continuamos con ese tema. Sí. Disculpa que te interrumpa, tengo que hacer un corte porque al regreso de esta pausa yo quiero comentar acerca de lo que tú has venido hablando y me llama poderosamente la atención con el tema de la autonomía de los poderes. Y quisiera que hiciéramos un análisis para ver si coincidimos en algunas cosas, porque yo también creo que la Contraloría ha sido muy sumisa, por no decir genuflexa. Una breve pausa, mis queridos amigos, y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Estamos en vivo en la red social Instagram. Estamos absolutamente en vivo en mi cuenta @JairoCuba. Y les recuerdo que esta noche a las 8, en un nuevo horario, un horario más cómodo, tendremos reposición de este programa. Y a partir de las siguientes horas va a estar en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Continuamos conversando con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Claudio, te he oído conversar en los últimos tiempos sobre el tema de la autonomía de los poderes. Y en este caso puntual llama poderosamente la atención el caso de la Contraloría. Pero a mí no solamente ese caso, a lo cual, como te dije anteriormente, pareciera que hay un proceso para que uno se acostumbre a todo este tipo de situaciones tan desagradables, porque la costumbre se hace maña, decía mi abuela, ¿no? Sino que además de eso me llama poderosamente la atención que no se asuma puntualmente el tema de la Comisión de Contraloría en la Asamblea Nacional, cuando quienes empezamos en esto, de verdad que nos llamaba poderosamente la atención el papel contralor de la antigua Cámara Legislativa, pues el antiguo Congreso de la República, del cual tú fuiste miembro además. Quiero hacer 2 comentarios, uno de orden general en cuanto a la Contraloría y uno muy particular sobre esta situación que estamos viviendo. Decía antes que quien te controla no puede ser tu empleado, quien te controla no puede ser tu subalterno, no puede ser que un organismo contralor tenga más bien que solicitarle al controlado a quién va a nombrar de directores, con quién va a gobernar, que es lo que ha venido pasando con la Contraloría. La Contraloría General de la República en estos últimos 24 años ha sido un organismo como un ministerio más, es decir, lo designa el presidente, e independientemente de que usted designe buenos ministros, o ministros exitosos, o ministros que hayan fracasado, o política fracasada, sin embargo, la Contraloría debe tener autonomía, no puede ser nombrada a voluntad del Ejecutivo, ni a voluntad del partido de gobierno.
Cuando hablamos nosotros de independencia de poderes, cuando hablamos de autonomía de poderes, no nos estamos refiriendo a que un poder público va a tener el trabajo o la facultad de sabotear a otro poder público. No nos estamos refiriendo a que un poder público va a interferir en el ejercicio de otro. No, nos referimos que tiene que tener la capacidad realmente para investigar, para aconsejar, para proponer nuevos procedimientos, para disuadir, para advertir a tiempo, preventivamente decir, mire, estos procedimientos no son correctos, y por supuesto para sancionar. Bueno, esa capacidad no la tiene la actual Contraloría, y no me refiero a una persona en específico, a Pedro Pérez, a Juan Martínez, me refiero al concepto. Aquí, cuando nosotros hablamos de autonomía de poderes, de soberanía de los poderes públicos en cuanto a su independencia, este caso que nos está ocurriendo en este momento con PDVSA es un ejemplo terrible, claro, porque se observa a PDVSA como si fuera un Estado dentro del Estado. El petróleo nos da a los venezolanos más del 90% de nuestros ingresos. Ahora, si la Contraloría de la República, esta o cual sea, esta directiva o cualquier otra, si la Contraloría de la República no tiene la autonomía para investigar qué es lo que está pasando en los negocios de PDVSA, que nos da más del 90% de los ingresos, entonces ¿para qué existe la Contraloría? Claro. En un país petrolero como el además, nuestro. Claudio, con un antecedente muy grave, por eso yo decía que pareciera que es una maniobra subliminal para que nos acostumbremos a esto. Aquí un funcionario que fue alcalde del municipio Libertador terminó siendo presidente del CNE, prácticamente saltó de un cargo al otro. En el caso del actual contralor, connotado militante del partido de gobierno, y pasa a la función contralora. Con ese tipo de cosas tenemos que nosotros ver de qué manera desentamos esto. Sí, porque, mire, el funcionario, y quiero en este caso hablarle no solamente al país descontento, que somos la mayoría, sino incluso a aquel que por solidaridad, por militancia, se ve obligado a callar su descontento. Mire, independientemente de la honestidad, de la rectitud de un funcionario, de muchos funcionarios, el problema reside en que si la Contraloría está en manos del mismo partido de gobierno, entonces surgen solidaridades automáticas. No, mira, esto está ocurriendo, pero no lo digamos porque perjudica al gobierno. Mira, esto está ocurriendo, pero ocurrió una sola vez, vamos a taparlo. Entonces, cuando el corrupto, el corrompido, sabe que no le va a pasar nada, no porque él no se lo merezca, sino porque en protección del gobierno, él que es un sinvergüenza, como el gobierno quiere proteger su imagen, entonces él sabe que a él no le va a pasar nada aunque se lo merezca. Entonces la autonomía de los poderes, en particular el poder judicial, el poder contralor, es urgente. Y en esta hora, con esto que nos está ocurriendo, el gobierno, desde mi óptica, está actuando, persiguiendo, encarcelando, pero esa actuación es incompleta. El gobierno debe mostrar una voluntad política que nos lleve a hacer un alto en el camino y designar un poder contralor autónomo, independiente, hacer una reingeniería de la Contraloría, del concepto contralor en el país, para recuperar la confianza. ¿Qué significa la confianza? ¿A que usted va a estar de acuerdo con el gobierno? No, no. Si usted es de oposición, es de oposición. Si usted es crítico, es crítico. Si usted es disconforme, usted estará inconforme. Me refiero a recuperar la confianza que el país necesita para todo, para la economía, para el funcionamiento de las instituciones, para la calma nacional. El país necesita saber que esto no va a ocurrir de nuevo, y que si esto ocurriere de nuevo va a ser anticipada la conducta del gobierno. Pero con estos mecanismos, y con esto concluyo, Jairo, esta reflexión, con estos mecanismos contralores que ni se enteraron de que esto estaba pasando, porque esto lo está denunciando ahora el propio gobierno, con estos mecanismos contralores no puede haber confianza. Así que uno de los debates que tiene que surgir de este escándalo, además del encarcelamiento de los culpables, además de descubrir la trama
de funcionarios implicados y de empresarios corrompidos que no tuvieron nada que ver con el interés nacional, sino que encochinaron todas estas acciones por su afán de lucro. Una de las cosas que tiene que surgir es un nuevo concepto de la Contraloría y una nueva ejecución contralora, porque si no, esto sigue ocurriendo. Bien, Claudio, cambiando de giro, porque esto es un archipiélago de problemas por todas partes. El tema de las reivindicaciones, fíjate, yo hacía un comentario cuando comenzamos el programa con relación a una amiga tuya, por cierto, Elba de Fermín, dirigente del magisterio durante muchos años, fue dirigente del Partido de Acción Democrática en la época que tú estabas en AD. Ella está hablando del tema de la violación de una cantidad de cláusulas del contrato colectivo que no han podido ser reivindicadas y los maestros han tenido que salir de nuevo a la calle a exponerse incluso a la represión. Al regreso de la pausa quisiera que habláramos acerca de esto y por supuesto, Claudio, también vamos a hablar de política gruesa, esa que te gusta a ti y a ver en qué anda Claudio Fermín y cuáles van a ser los próximos pasos de Claudio en la política. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Hoy estrenando set. Mira cómo te recibimos, Claudio, en el día de hoy. Nuevo set de Mira TV. Vienen muchos cambios en nuestra televisora. Al regreso, antes de pasar a este nuevo segmento, le hablaba a Claudio del tema, porque bueno, esto es un archipiélago de problemas, como lo dije anteriormente. Este problema de la corrupción, por supuesto, socava la moral. Yo creo incluso que afecta hasta en la autoestima. No solamente en la autoestima, Claudio, de la gente, de la sociedad en general, sino también de una militancia del partido de gobierno que obviamente se siente decepcionada y defraudada, porque los problemas también son recibidos de manera directa por la gente que afecta al partido del gobierno, sobre todo las bases. Pero al margen de todo esto que nos acompaña ahora, esta tramoya bien desagradable de corrupción, además que nos expone al escarnio público a nivel internacional, Claudio, porque yo creo que el petróleo es algo tan delicado que a nivel mundial esto tiene que haber sido un escándalo terrible. Pero aparte de eso, entonces tenemos el problema de los maestros que tienen que salir a la calle a exponerse frente a la represión para buscar la manera de reivindicar su labor como docentes y como doctores de la enseñanza, quizás la profesión, ¿verdad?, más importante en este momento en lo que el país está viviendo unos procesos muy delicados. ¿Qué opinas de eso? En todas partes los educadores han salido a hablar con franqueza. Los educadores, los maestros, tienen mucho tiempo en este reclamo. Pareciera para algunos que este es un reclamo nuevo, porque ahora están en la calle, porque ahora paralizaron o parcialmente paralizaron algunas actividades. Son centenares de miles de muchachos que están recibiendo, depende del estado, depende de la región, que lo que reciben es sus tareas y sus asignaciones por textos, por mensajes. Entonces hay un proceso complejo donde los padres que merecen el mayor reconocimiento, hombres, mujeres, papás, mamás, que están haciendo de maestros, que están haciendo de asistentes, que están orientando a sus muchachos, niños, jóvenes, que están siendo prácticamente autodidactas porque lo que reciben es un consejo, una guía, una asignación de trabajo. Yo quiero comenzar por ese aspecto, porque esto no está afectando solamente laboralmente a los maestros, está afectando a toda la sociedad venezolana, porque los maestros se dieron cuenta que si no reclaman en serio, pues sus aspiraciones no van a ser satisfechas. Este es un problema grave, no, este es uno de los más graves problemas que tenemos en Venezuela, porque esto refleja la estructura del gasto público. Ese maestro que está reclamando, Jairo, está siendo interpretado también
y está siendo admirado por el policía, por la enfermera, por el médico, la secretaria, por el mensajero, por el bombero, es decir, por todos los empleados públicos. Porque este drama de los educadores es el drama en general de los empleados públicos, pero en el caso de la educación es muy sensible porque toca la educación de nuestros hijos, la formación de nuestros hijos. Miren, en nuestro país en este momento tenemos 43 ministerios. Además, cada uno de esos ministerios, cada ministro nuevo que llega, crea una nueva dirección, crea una nueva fundación, un nuevo departamento. Además tenemos la estructura político-administrativa del país, además tenemos las 22 entidades, las gobernaciones, tenemos las 335 alcaldías, más de 900 empresas del Estado, decenas de fundaciones y fundaciones que se van creando silvestremente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esos 10.000 millones del presupuesto a los que me referí, que es un presupuesto exiguo, es un presupuesto realmente miserable para las inmensas necesidades que el país tiene. Ese presupuesto debería ir fundamentalmente a la dotación de los dispensarios, a los insumos en los hospitales, a los laboratorios en los liceos, al sueldo y a la preparación y a los cursos de mejoramiento docente de nuestros maestros, a la infraestructura para el gas, para la luz, para el agua, pero no es así como usted cree. Ese presupuesto que es tan pequeño, hay que repartirlo entre centenares de empresas del Estado, entre 43 ministerios, el de educación es tan solo uno de ellos, el de salud es tan solo uno de ellos. Y entonces cuando ese presupuesto llega al Ministerio de Educación, lo que llega son unas boronitas, una ñinguita, unas boronitas. Es decir, a cada ministerio de esos 43 y a cada uno de esos centenares de organismos públicos apenas les alcanza para pagar la nómina. Así que quiero reiterar nuestro respaldo al reclamo de los educadores, pero quiero de nuevo hablar con la verdad de fondo. Tiene que haber una reingeniería del Estado venezolano. A los educadores se les puede y se les debe aumentar de inmediato su ingreso, pero eso va a seguir ocurriendo si no transformamos el Estado. El que mucho abarca, poco aprieta. El Estado venezolano tiene areperas, el Estado venezolano tiene tiendas en los aeropuertos, tiene alfarerías, tiene empresas de construcción, el Estado venezolano tiene líneas aéreas, tiene bancos de aquí, bancos de allá, y no hay dinero para los educadores. Entonces tenemos que concentrarnos en los servicios fundamentales, educación de calidad, que nuestros educadores sean los mejor formados, los mejor entrenados, los mejor pagados, infraestructura digna, los baños en los liceos y en las escuelas dan vergüenza, son un chiquero, una niña no puede sentarse en una poseta de esa. Es decir, los laboratorios están extinguiéndose. Hay profesores que ya dan 4 o 5 materias distintas porque ya no tenemos profesores de físico, de matemática y los han dejado ir porque el salario es infame. Entonces tiene que haber un Estado quiero decir un gobierno que interprete la Constitución. ¿Y tú ves eso posible, Claudio? Pero es que eso... ¿Tú lo ves posible más que con los antecedentes y con los ejemplos que nos están dando? Pero, Jairo, más que posible, es indispensable para que Venezuela realmente salga adelante. El problema real no es quítate tú para ponerme yo. No es que se quite Juan para que sea Pedro. No es que se quite el partido rojo para que se ponga el otro. El problema es que el cambio tiene que consistir en un cambio en la manera de organizar el Estado. ¿Qué es lo fundamental? La educación, la salud. Usted va a un hospital donde usted vaya, o un centro de salud, no hay nebulizadores, no hay para hacerse una mamografía, muchas veces no hay ni siquiera tensiómetros ni estetoscopios. Usted quiere hacerse una resonancia magnética, tiene que andar zanqueando de un sitio para otro. La gente va a los hospitales y la verdad sea dicha, reciben una atención amorosa de parte de los médicos, de las enfermeras, pero salen con un récipe. ¿Y qué hacen con el récipe? Cuando los hospitales no tienen ni siquiera una proveeduría para darle a la gente los remedios para que realmente la salud sea gratuita. Entonces, zapatero a su zapato, tenemos que dedicarnos a la educación desde el Estado, a la educación, a la salud, a la infraestructura. Infraestructura quiere decir no más apagones, no más humillación para una bombonita de gas, el alumbrado público, el agua, que haya agua potable en todas las viviendas venezolanas. Tenemos que dedicarnos a la protección del ambiente, a la seguridad
Esas son las prioridades. Pero entonces un Estado, Jairo, y permíteme repetir esto, porque esta es la raíz del problema. Podemos darle una maquillada por encimita al problema, pero la raíz es esta, que si lo que ingresa a Venezuela, en este caso solo 10.000 millones, bueno, y lo dirá usted con sobrada razón, y lo que se robaron aquí, lo que se robaron allá, pero vamos a diseñar un mejor país, un país que tenga Contraloría, una Contraloría autónoma, y un país donde el dinero que ingrese sea dedicado fundamentalmente a las verdaderas necesidades. Y todas esas centenares de empresas cuyo objetivo es el lucro, déjenselas al sector privado, al venezolano, que es ingeniero industrial, que es economista, Claudio, que es emprendedor. El objetivo del Estado no es el lucro, es el servicio. Entonces necesitamos una reforma profunda del Estado, porque este Estado, este gobierno, que le tira palo a todo mogote, que tiene empresas y fundaciones para todo, eso es una ficción. Pero todo pasa, Claudio, todo pasa por la política. Todo pasa por la política. Y mientras no se produzcan esos cambios, va a ser muy difícil. Mientras haya una manera de gobernar donde solamente se impone un solo criterio, eso va a ser muy difícil. ¿En qué anda Claudio Fermín ahorita en el tema político? Tú vas a ser candidato, bueno, Claudio quiere ser candidato, ¿qué está proponiendo soluciones para Venezuela? Mira, en esta prédica, el año pasado me refiero al año 2022, eso fue ayer. Ayer. Bueno, el año 2022, nosotros en Soluciones para Venezuela, que es la organización que yo he ayudado a conformar, a fundar, claro, es una organización naciente, está en estado germinal. Acción Democrática tiene 81 años. 81 años. COPEI tiene 77 años. El Movimiento al Socialismo tiene 52 años. Nosotros tenemos 4 años apenas. Hemos emergido en este momento de confrontación extrema a lo que nosotros nos oponemos. Hemos emergido en un momento de abstención, lo que hemos condenado. Hemos emergido en un momento de guerra, muerte, de segregación, de creer que la solución es la extinción del contrario. Bueno, y la nación y la familia. Es decir, hemos emergido en un momento de dolorosa tristeza en cuanto a la defensa de la soberanía nacional. Venezolanos que están pidiendo que a Venezuela no se le permita vender su petróleo. Venezolanos que están pidiendo que se nos bloquee y se nos asfixie. Es decir, hay gente jugando a agravar. Mucha gente ve eso como colaboracionismo. Pero fíjese, es que hay gente jugando a agravar la crisis. Nosotros creemos que la crisis, aunque el responsable esté identificado, que es la manera de gobernar y el gobierno, el responsable sabemos quién es, pero nosotros creemos que la crisis no es para agravarla, la crisis es para resolverla. Entonces, dentro de esta filosofía que tiene Soluciones para Venezuela, todo el año 22 se la dedicamos a una prédica. Miren, vamos a tratar que el presupuesto nacional, que los presupuestos que se van a aprobar tengan como prioridad la dotación de los dispensarios, de los hospitales, de los CDI, que no tienen insumos, ahí no hay ni aspirinas. Vamos a dotar los centros de salud, vamos a resolver el problema del agua, los embalses, Jairo, televidentes de frente a frente, los embalses de Venezuela en este momento están todos llenos, pero no hay administración de los acueductos, no hay plantas de tratamiento, que las no hay estaciones también, de bombeo, es decir, no hay gobierno. También están en una situación... Bueno, pero quiere decir que a eso es que deberíamos dedicar el presupuesto, a resolver el problema de la dotación de agua, de los dispensarios. Nosotros propusimos el año pasado el aumento de salario. Bueno, vamos a meterlo en el presupuesto, porque si no se mete en el presupuesto, todo es alaraca de agitación. Claro, pero vuelvo a lo mismo, Claudio, todo pasa por la política. Bueno, entonces... yo te hice un planteamiento... No, pero te lo digo. Entonces nosotros el año pasado, y perdona que me extendí en la introducción, pero para poderme explicar, cuando empezó en febrero o marzo el planteamiento de las candidaturas presidenciales, nosotros dijimos, pero señor, si estamos en el año 22, las elecciones van a ser en el año 24, falta 22, 23 y 24, 3 años. Muchos nos dijeron, no señor, las elecciones las van a adelantar, eso está resuelto en un acuerdo de México, ya está escrito que la van a adelantar. Eso es mentira, no digan eso que las van a adelantar. Y decían que las iban a adelantar para justificar su campaña. Incluso los que generaron la tesis o el comentario según el cual iban a adelantar las elecciones,
han resuelto escoger su candidato en octubre del 23. Es decir, era mentira que las iban a adelantar. Entonces faltan 2 años para eso y tenemos este problema de la corrupción y tenemos el problema del salario de los maestros. Entonces, si el país se dedica desde este momento a campañas electorales, perdón, eso no es ni pecado, ni es inmoral, ni es ilegal. Pero las pueden adelantar, Claudio, también, pero es que porque ya hay antecedentes. Bueno, exacto, pero tú me preguntas en qué andamos nosotros estamos diciéndole al país que eso no va a ocurrir. Bueno, vamos que nos concentremos en estas reivindicaciones, en ver de frente el problema. Es decir, escoger un candidato presidencial en este momento no resuelve el problema, porque si usted lo escoge en este momento, ¿cuál es el próximo paso de alguien que coge un candidato este año? Comenzar a pedir que adelanten las elecciones. Es decir, las elecciones van a ser en el último trimestre del 24, entonces vamos a dedicarnos al problema del agua, al problema del salario, al problema de los dispensarios y de los servicios públicos, a los problemas tengo públicos. Que hacer una pausa, Claudio. Al regreso, quiero conocer en qué anda Claudio políticamente, cuál crees tú que debe ser el mapa de ruta y algunas otras inquietudes que tengo prevista preguntarte, Claudio, con relación a todas las actividades que tú has realizado en los últimos tiempos desde que decidiste crear el partido junto a un grupo de personas, el partido Soluciones para Venezuela. Amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Estamos hoy conversando con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Claudio, vamos con las preguntas. Vamos a lanzar, sí, señor. Vamos a lanzar recta, curva, screwball y slider. ¿A ti te gusta el béisbol? Claudio, toda esta posición que tú has tenido frente al país, ¿tú crees ha tenido un costo político importante para ti? Muchos te han tildado de colaboracionista, de afecto al gobierno, de facilitarles cosas al gobierno, cosa que por lo menos en el día de hoy no ha sido así. Tu discurso ha sido frontal, como debe ser el discurso de un dirigente opositor. ¿Tú has evaluado como Claudio Fermín, un dirigente, fue candidato presidencial, alcalde de Caracas, con un liderazgo consolidado incluso dentro del Partido Acción Democrática, el costo político de todo lo que ha significado, incluyendo tu última candidatura allí en el estado Barinas? Costo político. Mire, hay 2 maneras de actuar, si me permiten expresarlo así, en este mundo complejo de la política. Y digo complejo porque todo es difícil, pero el mundo de la política no solo afecta la vida personal, familiar, sino que el mundo de la política se involucra en muchas esferas, por eso es un mundo tan complejo. Y lo que uno hace, uno no puede decir ese es mi derecho, no, sino lo que uno hace, todo el mundo siente que le afecta lo que uno pueda decir o lo que uno pueda declarar o conducirse. Mire, el costo político, la verdad es que uno puede actuar por conveniencia o uno puede actuar por convicciones. Yo puedo decirle a nuestro país que hemos actuado por convicciones. Desde muy joven nosotros andábamos por los caminos de Venezuela diciéndole a nuestro país que fuera a votar, que participara, que nosotros creemos en la inclusión, que creemos en la participación popular. Y una de las maneras de participar, no la única, es el voto. Porque con el voto cada uno de nosotros pone un peso, cada uno de nosotros puede influir en lo que va a ocurrir. A usted puede decir, no, a mí no me interesa nada, yo no voto, esa es su decisión. Pero con eso, ¿usted cree que no está influyendo? Sí está influyendo, porque si usted deja de votar, usted puede estar ayudando a una determinada corriente con su abstención. Bueno, entonces nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Soluciones para Venezuela, tú me preguntas por mí, yo diría que también yo en lo personal. Nosotros asumimos desde un principio llamar a votar, llamar a votar. Bueno, aquí se impuso la matriz de opinión, hubo laboratorios que cuestan millones de dólares.
no de bolívares, desde hace muchos años hubo campañas orquestadas, es decir, campañas bien montadas para hacerle creer al país que usted solamente era honesto si usted no se encochinaba con el voto, que si usted iba a votar, usted era un sinvergüenza. Y trataron de inyectarle intravenosa al país un nuevo valor. No, yo soy honesto, yo no voto. Yo soy honesto, yo no me embasuro con esa porquería. Bueno, y de esa manera le dejaron al gobierno la vía abierta de la abstención. Es decir, todos los promotores de la abstención desde el año 2005 hasta ahora han jugado a favor del gobierno. Y eso ha generado las nuevas posiciones. La abstención ha sido la llave maestra del continuismo. Entonces regreso a tu pregunta original, el costo político. Eso fue un costo político muy grande para Venezuela, la abstención. Pero quienes lo promovieron estaban cabalgando sobre la matriz de opinión. Se suponía que eso era lo bueno. Yo promoví votar y votar, y tuvimos que aguantar una pela de que los formadores de la matriz de opinión, a quienes llamábamos a votar, nos llamaban sinvergüenza. Yo, por ejemplo, soy demócrata, yo creo en la democracia, y una de las razones por las cuales protesto a este gobierno y lo critico es porque ha excluido, ha discriminado, ha segregado, ha perseguido. Para mí la democracia es inclusión, es tolerancia, es convivencia, y para mí un verdadero cambio no es que quienes hayamos sido perseguidos o quienes hayan sido perseguidos tienen que convertirse en perseguidores. Yo los voy a meter preso a todos, yo los voy a perseguir a todos. Yo creo que eso no es cambio, yo creo que eso sería peor de lo mismo o más de lo mismo. Ahora, eso ha generado las varias oposiciones. Claro, pero voy a esto. Entonces, una matriz de opinión que han logrado imponer quienes promovieron la abstención, dentro de la estrategia de agravar la crisis, una matriz de opinión adicional que impusieron es que no había que sentarse con nadie, que no había que dialogar. Y yo pregunto, bueno, pero ¿y si usted tiene un problema de cloaca y de aguas negras en su barrio y usted no va a casa del alcalde? No voy porque es chavista, entonces ¿a quién le va a plantear el problema? Y si usted tiene un problema de contratación colectiva y usted no va a hablar con el ministro de su ramo, ¿a quién le plantea el problema? No, pero es que yo no hablo con eso, mientras los chavistas sigan en la gobernación, en la alcaldía, yo no hablo con ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo reivindica usted a su comunidad? ¿Cómo hace las diligencias? ¿Cómo gestiona las reivindicaciones si usted es tan puro que usted no habla con nadie? Entonces nosotros en Soluciones no solamente promovemos el voto, sino que hemos promovido el diálogo. Es decir, dialogar no es capitular, dialogar es, Jairo, sentarse a plantearle, si usted es trabajador, al patrono, si usted es estudiante, usted le pide revisión de prueba al profesor, si usted es ciudadano, usted tiene que sentarse con quienes dirigen las instituciones. Eso tuvo sin duda un costo político, que íbamos contra la matriz de opinión. Bueno, aquí se creó la matriz de opinión, aquí hubo gente que jugó a agravar la crisis. Vamos a sancionar, vamos a bloquear, como si estuvieran sancionando al gobierno o a los ministros o a los funcionarios de alto nivel o al presidente. Bueno, ¿y a quién sanciona usted cuando usted no puede vender petróleo? Fíjense bien, cuando usted no puede vender petróleo, no me estoy refiriendo a este que se robaron, sino cuando usted no puede vender petróleo y el presupuesto fue de 10.000 millones, ¿y usted cree que con eso usted puede mejorar como debe ser los sueldos de los maestros, de todos los educadores, profesores a todos los niveles? Usted puede dotar los dispensarios, usted puede arreglar las carreteras, usted puede mejorar las plantas de tratamiento y las aducciones de agua, y puede mejorar el sistema eléctrico con 10.000 millones de dólares de presupuesto. Entonces se puso de moda promover el bloqueo, y quienes somos patriotas, quienes somos nacionalistas y quienes hemos sido educados en el antiimperialismo y sabemos que ese bloqueo es una puñalada sucia contra Venezuela, se ha vendido como si fuera una nota de protesta contra el gobierno. Es una puñalada contra el país. Entonces, ¿qué son las matrices de opinión? Son cárceles también. Entonces, nosotros hemos defendido el voto, en contra de quienes promovieron la abstención. Hemos defendido el diálogo, la democracia, el debate, en contra de quienes promueven la guerra a muerte. Hemos defendido el patriotismo, el nacionalismo, el venezolanismo, en contra de quienes promueven el bloqueo. Me queda poco tiempo. Fíjate el caso, tú hablas del caso, pero el caso de Barinas. Eso te iba a decir. El caso de Barinas. A participar. Bueno, primero yo soy barinés. Segundo, hubo un apoyo, una propuesta en tan solo una semana. Nosotros en Soluciones para Venezuela habíamos respaldado a Rafael Rosales Peña, porque nos parecía que Rafael Rosales Peña, como nos sigue pareciendo,
es un hombre amplio, un hombre ecuánime, fue un buen gobernador, no estaba en los extremos, era un hombre de oposición a la familia Chávez, pero no formaba parte de esa oposición extrema que tenía que ver con el llamado a la abstención, con el llamado a agravar la crisis, que había participado. Bueno, chicos, el primer candidato de esta oposición extrema fue el que estuvo en el espectáculo deprimente del burdel en Cúcuta, y todo eso lo han silenciado las matrices de opinión. ¿Y qué pasó con las ayudas humanitarias que ellos administraban? Y ellos decían que el presidente de Venezuela era Juan Guaidó y tenían al pueblo engañado, y en Barinas eran los representantes de Guaidó. Y decíamos, bueno, pero si estos ganan la gobernación y es Guaidó, pero si Guaidó es una fantasía, no es la realidad. No es que Maduro sea el que nos guste, no, es el que es. De tal manera que una cantidad de hechos políticos, Jairo, nos llevaron a apoyar a Rosales Peña. Rosales Peña luego, cuando se repiten las elecciones, decide no participar. Y lo nuestro era una posición política. Nosotros no vamos a llevar agua al molino que no es. ¿Cómo íbamos a decirle al pueblo que votara por una opción que estaba promoviendo una presidencia interina fantasiosa, que estaba embasurado en lo de las ayudas humanitarias, que había tenido una conducta ética incorrecta y que habían llamado a la abstención permanentemente, que llamaban a agravar la crisis? Esa no es nuestra opción. Al final, fíjense ustedes la ironía, y con esto concluyo. Yo perdí en Barinas y se pierde y se gana, pero yo defendí una posición política. Pero en Barinas se ganó, y usted se preguntará, bueno, pero ¿verdad? Si la oposición de todas maneras ganó en Barinas, dirá usted, ¿y por qué esa campaña contra Fermín? Y yo le respondo, fíjense ustedes, en Aragua, los mismos que ganaron en Barinas impidieron que con un candidato paralelo que se ganara la gobernación. En Anzoátegui, los mismos en Anzoátegui, en Táchira, en Lara, impidieron que ganara la oposición unas candidaturas. Y nadie dijo nada. Y yo digo, bueno, tenían todo el derecho. Pero lo curioso es que nadie dijo nada. Bien. Sin embargo, en Barinas hubo esta campaña. Lo cierto es que nosotros hemos actuado con nuestra convicción. Cuando uno respalda una candidatura, claro, en el esquema, Jairo, en el esquema de la polarización extrema, es todo o nada, blanco o negro. En el esquema de los demócratas, el pueblo tiene derecho a tener varias alternativas para elegir. Así que nosotros siempre hemos actuado con honestidad, con transparencia. Tengo que despedir el programa, Claudio. Quiero saber, ¿tú estás dispuesto a participar en unas primarias de la oposición? Mire, nosotros ¿crees que va a haber unidad? Rápidamente. Rápidamente. Nosotros hemos dicho que es muy temprano. Este es el momento del aumento de los salarios de los educadores, este es el momento de la dotación de los dispensarios y los centros de salud, este es el momento de averiguar qué pasó con eso de PDVSA, de castigar a los responsables y de instalar un poder controlador autónomo. Vamos a dedicarnos a los problemas del día a día. Mira, de esa larga lista de 28, 29 precandidatos que presentaron el año pasado, ya van como por 16 nada más. Y de estos 16, el año entrante quedarán 3 o 4 nada más. Ese no es el tema. Claudio Fermín va a ser candidato. Pero es que ese no es el tema de hoy. Bueno, pero es que la política es rauda. Bueno, nosotros en Soluciones para Venezuela hablaremos de la candidatura presidencial en su momento. Nosotros queremos que el país se dedique a... Mire, todo este debate, si usted se pone a ver, de candidaturas presidenciales, como yo digo, ni es delito, ni es pecado, ni es inmoral, pero es políticamente inconveniente. Todo esto es una gran distracción frente a los problemas reales del país. Todo esto pone en segundo plano los problemas reivindicativos del país, y es muy importante la candidatura presidencial, y es muy importante cambiar al presidente, pero eso no es hoy, estamos en marzo del 23, eso es a finales del 24. Bien, muchas gracias, Claudio Fermín, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Tendremos más oportunidad, Claudio, cuando este debate político se ponga caliente. Tú sabes que esta es tu casa, aquí puedes estar con nosotros conversando, y bueno, se nos quedaron muchos temas en el tintero, pero tendremos otras oportunidades. Mis amigos, recuerden que este programa lo pueden ver en reposición a las 8 de la noche, salimos en vivo a través de Instagram Live, y en pocas horas estará también en nuestro canal de YouTube, porque estuvo interesante el programa y muy polémico. Claudio, muchas gracias. Jairo, muchas gracias a ti. Bueno, amigos, y yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. ¿Por dónde? Por aquí, por Mira TV.